Bienvenidos nuevamente a su programa estelar Hablemos de la Biblia. Para el día de hoy estaré presentando un tema titulado La parábola de Israel y la higuera. Y debo comenzar diciendo que existe un principio de interpretación bíblica según el cual este principio presenta que el Israel de Dios hoy en día es espiritual, pero también es global. Es decir, el Israel de Dios no es étnico, ni se puede circunscribir a un lugar geográfico, a un área geográfico. En este sentido, podemos decir que en las profecías bíblicas, el Israel de Dios obviamente se debe comprender simbólica y universalmente. En este sentido, Dios siempre ha tenido un solo pueblo en todos los tiempos. Y seguramente son aquellas personas que se han unido a Cristo Jesús como su Salvador, pero también como su Señor. Como introducción a este tema, quiero ir a nuestro estudio, a nuestro texto clave que está en el libro de San Mateo, el capítulo 24, versículos 32 al 35. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 32 al 35. Dice de la siguiente manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con relación a esto, el movimiento dispensacionalista menciona que el retoñar de la higuera se dio exactamente el 14 de mayo de 1948, cuando el moderno Estado de Israel fue declarado como una nación libre, soberana e independiente. Cuando emerge como un Estado independiente. Según los dispensacionalistas, el hecho de que Israel haya emergido como una nación libre es el equivalente al retoñar de la higuera en la parábola. Y ellos enseñan que esta es la mayor señal de la inminencia del retorno de Cristo. Es decir, para ellos, cuando ya Israel haya sido una nación independiente, entonces quiere decir que la venida de Cristo es todavía más inminente, que está a las puertas. Entonces, con relación a esto, sería necesario examinar qué tiene que decirnos toda la evidencia bíblica. Y obviamente en toda la literatura bíblica se puede observar que tanto una higuera como una viña sirven como símbolos de la nación hebrea. Y para eso vamos a ver el Antiguo Testamento. Y vamos a ir al libro de Oseas, al capítulo 9 y al versículo 10. Y ahí podemos observar el simbolismo claramente. Dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces tenemos una cita en el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento nos vierte básicamente el mismo simbolismo. Y para ello vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento Israel es presentado exactamente como un árbol. Y para esto tenemos que verlo en el contexto
de la obra de Juan el Bautista. Obviamente Juan el Bautista, el primo hermano de Jesús, es el heraldo, es la persona que se encarga de preparar el camino, de allanar el camino para la venida del Señor, para la venida del Mesías. Y el texto obviamente podemos encontrarlo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. Allí se describe la obra que hace Juan el Bautista, quien comenzó su ministerio 6 meses antes de la incursión de Cristo, cuando aparece en la palestra pública como el Mesías ungido en ocasión de su bautismo. Se ha dicho que la obra de Juan el Bautista fue la de preparar el camino para la primera venida de Jesús, para que el pueblo judío recibiese al Mesías. Dice San Mateo, capítulo 3, versículos 8 al 10, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí el símil o el simbolismo es clarísimo. Israel es representado como un árbol, pero también Israel es representado como un árbol, y esto podemos verlo en los primeros años del ministerio de Jesucristo aquí en esta tierra como Mesías. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 13, los primeros 9 versículos del 1 al 9, en este texto bíblico Jesús cuenta una parábola exactamente 2 años y medio después de que Jesús hubo iniciado su ministerio. Y aquí encontramos una gran similitud entre esta parábola y el mensaje que ya había sido vertido por Juan el Bautista. Vamos a ir al libro de San Lucas. Dice, versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. En este versículo se está haciendo referencia o se alude a una matanza que acababa de ocurrir. Es decir, en algunos meses anteriores, el gobernador Pilato había mezclado la sangre, es decir, había asesinado a algunos galileos mientras ellos estaban ofreciendo los sacrificios. Unos 5 o 6 años después de la muerte de Cristo, en el año 36, Pilato hizo frente a una revuelta de los samaritanos en el monte Gerizim, y obviamente aquí hubo una gran matanza, y esto permitió que el propio César, el emperador de Roma, depusiese del trono al gobernador Poncio Pilato. Entonces ese es el contexto de esta parábola que Jesús está narrando. Dice el versículo 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? 3, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí existe una similitud entre el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús. Juan dijo que debían de arrepentirse, habló del arrepentimiento, y aquí Jesús habla de que si no se arrepienten, todos, dice, pereceréis igualmente. Versículo 4,
o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola que Jesús está contando, es probable que esto haya ocurrido más o menos en el invierno del año 30 a los meses de enero, febrero del año 31. Ya para este tiempo Jesús tenía exactamente 2 años y medio de estar en su ministerio como Mesías. Dice en el versículo 6, tenía un hombre. El hombre en esta parábola se refiere a Dios el Padre. Y la higuera representa obviamente a la nación judía. Este hombre había plantado una viña. La viña aquí podemos decir que representa el mundo y vino a buscar fruto. Obviamente hablamos aquí del fruto del Espíritu Santo, que Pablo ya nos lo dijo. ¿Cuál es el fruto? Gozo, paz, paciencia, benignidad, tolerancia, bondad, fe. Todos los frutos del Espíritu Santo. Y dice que no lo halló. Y dijo al viñador. Aquí el viñador obviamente es Jesús. Dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto. ¿Por qué dice hace 3 años? Porque Jesús exactamente había ministrado por 2 años y medio. Si a esto le sumamos la obra de Juan el Bautista de 6 meses con anterioridad, cuando preparó el camino del Señor, entonces tenemos exactamente 3 años. Y en esos 3 años, esa higuera no había dado fruto. Por eso le dice: déjala todavía este año. Obviamente a Jesús le faltaba exactamente 1 año completo de ministerio. Por eso se dice: déjala en ella 1 año más. Déjala todavía este año. Porque reitero, a Jesús le hacía falta exactamente 1 año de ministerio. Ahora, si ustedes habrán advertido, cuando Jesús termina de relatar esta parábola, digamos que el lector queda en suspenso, porque no se da ninguna explicación. El relato no dice si la higuera produjo fruto o no. Es decir, todo queda en stand-by, queda en suspenso. Ocurre lo mismo que en la parábola del hijo pródigo, según la cual la historia no había concluido cuando Jesús exactamente la estaba contando. Es decir, se deja incompleta esta historia y aparentemente sin ninguna explicación para que se pueda entender mejor. Porque ocurre que a veces exactamente lo que se calla dice más que lo que se dice. Muchas veces y en algunas circunstancias el silencio es elocuencia.
Y Jesús estaba haciendo esto para que también el pueblo de Israel sacara sus propias conclusiones. En un sentido, mis hermanos y amigos, en un sentido, nosotros con nuestra vida, con nuestras actitudes, podemos escribir nuestra propia historia. Por eso es que Dios a veces no la escribe completamente, porque tenemos libre albedrío. Así que nosotros podemos concluir nuestra historia personal de una manera que agrade al Señor. Pero también quiero que analicemos a Israel siempre como un árbol, pero en el contexto de la última semana de ministerio de Jesús aquí en esta tierra. El ministerio de Jesús, es cierto, fue efímero, fue corto, pero fue abundante en resultados. Fue un ministerio grandioso, tan grandioso que prácticamente todos los evangelios hablan del ministerio de Jesús, tan importante que trasciende el tiempo y trasciende el espacio. Este periodo de 3 años y medio van desde el otoño del año 27 hasta la primavera del año 31. Exactamente 3 años y medio de ministerio de Jesús. Pues el texto que vamos a leer tiene referencia o tiene relación a la última semana del ministerio de Jesús, de la cual podemos decir que la última semana de Jesús fue realmente una gesta de amor. Fue la historia más grande alguna vez jamás contada. Fue donde Jesús tuvo que ir como cordero a la cruz, cuando Jesús sufrió bajo el peso agonizante de la cruz. En el libro de San Mateo, el capítulo 21, los versículos 17 al 19 nos dan unos detalles que son muy interesantes. Ahora, este evento ocurrió tan solo unos pocos días antes de la muerte de Cristo. Se notará que la higuera de Lucas 13 aún no había producido fruto, aun cuando su periodo de gracia estaba por concluir. Recuerdan en la lección pasada, recuerdan en el versículo pasado, donde se le dice que la deje un año más. Le dijo, Señor, déjala todavía un año más. Pues ya ese año había transcurrido prácticamente completamente, y ese árbol no había producido los frutos dignos de arrepentimiento que Jesús esperaría que la nación judía pudiese haber dado. San Mateo 27, versículo 17, San Mateo 21, versículo 17, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Pero también hay un texto que es paralelo a esto, en otro de los evangelios sinópticos. Y para eso vamos a ir al libro de San Marcos, al capítulo 11. Leeremos los versículos 12, 13 y 14, que sería el texto paralelo. Y obviamente este texto añade algo muy importante. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de
higos. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Siempre en Marcos, el capítulo 11, ahora los versículos 20 y 21. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Eso es lo que añade, que la higuera fue secada, dice, desde las raíces. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, yo quiero que hagamos referencia a los últimos acontecimientos de Cristo. Se dice de que este evento de la higuera ocurrió unos pocos días antes de la crucifixión de Cristo. Pues los acontecimientos sucedieron de la siguiente manera. El viernes, antes de la entrada triunfal a Jerusalén, ese viernes Jesús llega a Betania, se hospeda en casa de Lázaro, Marta y María. Obviamente el hogar de Lázaro, Marta y María era para Jesús su lugar favorito. Jesús se sentía en casa de sus amigos, se sentía muy confortable, muy tranquilo. Entonces Jesús llega a casa de Lázaro porque Jesús quería pasar con sus amigos el último sábado antes de su crucifixión. Entonces el viernes llega a casa de Lázaro. El sábado pasa el sábado, el Shabbat. Y imagino que llega a la sinagoga conforme a la costumbre de Jesús, según lo vierte Lucas 4, 16 y 17. El domingo por la mañana ocurre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Todo un acontecimiento apoteósico. Y ya nosotros conocemos la historia. Los vítores de la ciudad cuando clamaban: Hosana al Hijo de David. Eso ocurre por la mañana. Por la tarde, Simón ofrece una cena especialmente a Jesús y a sus discípulos. Simón el fariseo. Conocemos los detalles. En esa cena fue donde María Magdalena vertió el vaso de alabastro y prácticamente preparó el cuerpo de Jesús para su sepultura. ¿Qué ocurre? Que Judas Iscariote se pone molesto y dice: ¿por qué todo este desperdicio? Este perfume bien se hubiese podido vender por 300 denarios y haberse dado el dinero a los pobres. Dice el texto sagrado que Judas era el que manejaba la bolsa, y dice la palabra del Señor que Judas era ladrón. Entonces vamos siguiendo el orden de los eventos. Entonces cuando Jesús increpa a Judas se siente molesto, y entonces Judas va y entrega a Jesús. Entrega a Jesús por 30 monedas de plata. Si tomamos en cuenta el año calendario, el año o la forma en que se computaba el tiempo, los judíos, el calendario era lunisolar, es decir, el día comenzaba a la puesta de sol. Entonces, el domingo a la puesta de sol era prácticamente el día 10 del primer mes del calendario hebreo. Ahora, ¿por qué traigo todo esto a colación? Podemos ir al libro de Éxodo, el capítulo 12.
Versículo 2. Este mes os será principio de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Versículo 3. Decid a toda la congregación de Israel, el 10 de este mes tome cada uno un cordero por familia, un cordero por cada casa. Es decir, el cordero que se sacrificaba el día 14 era apartado el día 10. Y exactamente eso fue lo que ocurrió. El día 10, Judas entrega a Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? Judas sale de la cena con la intención de vender a Jesús. Al día siguiente, vende a Jesús por 30 monedas de plata. Ese mismo día, Jesús llega al templo por segunda vez y purifica el templo. Ese mismo día ocurre que la higuera se seca desde sus raíces, queda totalmente seca. Ahora, es interesante que el mismo lunes, cuando Jesús está purificando el templo, ese mismo día que se secó la higuera, los dirigentes judíos confirmarían la terrible decisión de rechazar a Jesús como el Mesías. Por eso Jesús anunciaría que el cielo los rechazaba también a ellos. Y por eso dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Lo cierto es que aquí el texto dice que cuando Jesús pasó al amanecer ya del día martes, observaron de que la higuera estaba totalmente seca. Y añade Marco que la higuera se había secado desde las raíces, desde las raíces. Ahora, la ciudad de Jerusalén fue cortada literalmente y echada al fuego en el año 70 después de Cristo, cuando Tito asedió la ciudad de Jerusalén y la destruyó hasta sus cimientos. Ahora, esto ocurrió porque la higuera no produjo el fruto del Espíritu. Obviamente surge la pregunta, si la higuera se secó de raíz, ¿cómo es posible que haya retoñado en el año 1948? Usted puede derramar un árbol, desmocharlo, derramarlo, incluso puede dejar solo el tronco y el árbol puede volver a retoñar. Pero si el árbol se seca desde sus raíces, es imposible que el árbol pueda volver a retoñar. Ahora, la viña también se usa como símbolo de la nación judía. Vamos a observar la siguiente parábola que tenemos en el libro de San Mateo. Vamos a ir al capítulo 21 y vamos a analizar los versículos del 23 al 46. Ahí Jesús refiere una parábola. Aquí vemos obviamente de nuevo el simbolismo de Israel como una viña. Dice Mateo 21, versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia. Aquí el padre es Dios, el Padre, la primera persona de la divinidad, el cual plantó una viña. La viña aquí es Jerusalén. La cercó de vallado. El vallado aquí representa la santa ley de Dios, los 10 preceptos morales inmutables y eternos, porque la ley de Dios es eterna y la ley refleja el carácter de Dios. Obviamente, si un atributo incomunicable de Dios es su eternidad, también su ley es eterna. Dice que la cercó de vallado. Un vallado, mis queridos hermanos y amigos, sirve para proteger algo.
Dios quería proteger a la nación hebrea y también a ti y también a mí, a nuestros hogares, a nuestra iglesia, a la sociedad. Dios la quiere proteger con su santa ley. Por eso aquí la refiere como un vallado. Dice, cavó en ella un lagar. Aquí el lagar obviamente puede representar las doctrinas verdaderas, porque el vino, se habla en Apocalipsis del vino del furor de la fornicación, de la gran ramera. Entonces aquí se habla de un lagar, es decir, las doctrinas verdaderas. Edificó una torre. La torre aquí representa el templo. En su momento, el templo que había construido Moisés, una pequeña tienda. Con el transcurso del tiempo, el templo fue el gran templo erigido por Salomón. En el periodo post-exílico, después de los 70 años de los judíos en Babilonia, el templo de Zorobabel, que después fue hermoseado por Herodes el Grande en un periodo de 46 años. Entonces, aquí la torre representa al templo y la arrendó a unos labradores, a la nación judía, que en este caso serían los labradores, y dice que se fue lejos. Se fue lejos. Si nosotros recordamos el capítulo 19 de Éxodo, podemos entender que la santa ley de Dios vino de una manera, digamos así, con señales indubitables, con señales sobrenaturales. Dios descendió del cielo en el Sinaí para hacer un pacto con la nación hebrea y luego se fue ¿dónde? Nuevamente al cielo. Por eso dice que se fue lejos. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. Aquí se menciona la primera oportunidad que se envía siervos para ver los frutos. Obviamente aquí estos primeros siervos se refiere a la primera oportunidad. Es decir, aquí se refiere a todo un periodo desde que el pueblo de Israel recibe la santa ley de Dios, cuando Dios hace un pacto con ellos en el monte Sinaí, allá por el año 1445 antes de Cristo, hasta el cautiverio babilónico, allá por el año 605, 597, 586. Un periodo de más o menos unos 800 años. Envió sus siervos, dice, para que recibieran los frutos. Entonces, estos primeros siervos representan a todo ese periodo en la nación hebrea. Allí obviamente están todos los profetas del Antiguo Testamento. Oseas, podemos también ahí hablar de Jeremías, Isaías, e incluso podemos mencionar al profeta Elías. Dice, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Fue exactamente, hermanos, lo que ocurrió en ese periodo hasta el exilio babilónico. Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Vuelve a enviar. Aquí representa otro periodo en la historia judía. Este periodo incluye o inicia ya después del cautiverio en Babilonia hasta Juan el Bautista. Aquí nosotros podemos mencionar al profeta Ageo, a Zacarías, a Zorobabel, a Ezra o Esdras, a Josué, a Malaquías y llegamos hasta Juan el Bautista. Dice el versículo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37,
finalmente, es decir, la última oportunidad, finalmente les envió a su Hijo diciendo, cuando dice que les envió a su Hijo se refiere a la encarnación de Cristo. Cuando Cristo viene aquí a esta tierra, como dice Juan 1:14, dice que Cristo vino, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Envió a su Hijo diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Es decir, Jesús era el heredero del pacto, era la simiente de Abraham. Ellos dijeron, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. Es decir, Jesús murió fuera de Jerusalén y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Es decir, ya al Israel espiritual, a los gentiles, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ahora regresamos a Mateo para determinar si la higuera representa allí a la nación judía. Ahora, en Mateo 24, los versículos 32 y 33 dice algo bien interesante. Y es que en Mateo el retoñar de la higuera se presenta como una de las señales del inminente retorno de Cristo. Y no se presenta como la gran señal de la venida de Jesús. Es decir, es el cúmulo de señales lo que dice o lo que anuncia que la venida del Señor es inminente. Dice Mateo 24, versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, es una comparación, vosotros cuando veáis todas estas cosas, es decir, no solamente el retoñar de la higuera, sino todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. También hay un pasaje paralelo aquí a Mateo, que lo encontramos en San Lucas, el capítulo 21, los versículos 29 al 31. Ahí obviamente se muestran algunos detalles adicionales. Dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Aquí no solo menciona la nación hebrea que está representado por la higuera, sino que dice, mirad la higuera y todos los árboles, es decir, habla de todas las señales. Ahora, hay algo bien interesante que podemos aprender de la experiencia de Natanael. Jesús en su encuentro dice algo muy interesante de este personaje, de este discípulo de Jesús. Libro de Juan, capítulo 1,
versículos 43 al 48. Dice de la siguiente manera, aquí describe el encuentro de Jesús con Natanael. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, si hay verdaderos israelitas, quiere decir que también hay israelitas falsos, tienen que haber falsos. Aquí la palabra verdadero tiene que ser algo genuino, algo verdadero significa algo real, algo genuino. Por eso Jesús dijo que en Natanael no había nada, en él nada de engaño. Era un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, Jesús estaba diciendo que Natanael no era un hipócrita, que no fingía ser un israelita, sino que lo era en todo el sentido de la palabra. Ahora, ¿por qué fue que Jesús dijo que Natanael era un verdadero israelita? El versículo que sigue, el versículo 49, tiene la clave. Dice el versículo 49. Dice de la siguiente manera, respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Aquí Natanael hace una confesión que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Entonces, ¿quién es un verdadero israelita? Un verdadero israelita es todo aquel que confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. En el capítulo 8 de Juan, aquí también se habla de quién es un verdadero israelita. Aquí en este pasaje Jesús está contrastando a los verdaderos israelitas con los que son falsos. Dice el versículo 37 de Juan 8. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y luego dice una expresión muy dura, dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha hablado ni ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque os digo la verdad, no me creéis. Es decir, aquí Jesús está actuando igual que Natanael, que en cuya boca no hay ningún engaño. Lo que es notable de este pasaje es que los judíos eran descendientes literales de Abraham, pero espiritualmente eran hijos de Satanás. Físicamente podían tener los genes del padre Abraham, pero en otro sentido no lo eran. Por esa razón es que el apóstol Pablo enseñó que todo verdadero israelita es aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal. Dice Romanos 2, 28 y 29. Y esta declaración paulina es una de las más grandes declaraciones que el apóstol hizo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, el apóstol Pablo prácticamente lo que está diciendo es que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni que por ser descendientes de Abraham son israelitas, sino que son hijos o son israelitas todos aquellos que son los hijos según la promesa, es decir, los que se han anexado o los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Ahora, en conclusión podemos decir lo siguiente: en el año 1948, el 14 de mayo, todavía la nación de Israel rechazaba a Cristo. Lo rechazaba como el Mesías. Por lo tanto, ese año no puede haberse cumplido las profecías de la reunión de Israel a su tierra. La Biblia dice que Dios esparció a la nación de Israel luego de que la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70. Y esto ocurrió precisamente por haber rechazado al Mesías. Entonces, en el año 1948, todavía el pueblo sigue rechazando a Jesús. De modo que ninguna profecía en cuanto a la reunión de Israel se cumplió en esa fecha. Ahora, mis queridos hermanos, nosotros hemos sido llamados para ser el Israel espiritual de Cristo. Cristo quiere que nosotros seamos el Israel espiritual. Dios quiere que nosotros seamos un canal de bendición para que nosotros podamos llevar el mensaje y la bendición a todas las naciones de la tierra. Que Dios pueda bendecirte y que tú puedas ser un verdadero israelita, igual que Natanael e igual que Jesús, en el cual no hay ningún engaño en su boca. Que el Señor te bendiga grandemente.